Y vamos. Ok, hermano Gilberto, una bendición tenerle y como le comuniqué por WhatsApp, hay algunas preguntas allí que nos gustaría muchísimo que nos ayudara en eso. Estamos tratando el tema de los santos del Antiguo Testamento y si hay diferencias o no con los santos del Nuevo, especialmente con respecto a la nueva naturaleza o al nacimiento de nuevo o al nacer de arriba, si ellos nacieron o no de lo alto, igual que los santos del Nuevo Testamento, la morada del Espíritu Santo, si estuvo en ellos permanentemente o no, si ellos pertenecen al reino prometido por el Señor, y también el apoyo bíblico necesario donde nosotros podamos estar fundamentando las respuestas a estas preguntas. Así que adelante, amado hermano, que el Señor le bendiga. Muy bien. Bueno, antes que nada, nuevamente gracias por la invitación a poder participar con ustedes y aprovecho para darles gracias por el detalle que tuvieron para con mi persona, que me trajo el hermano Guillermo. Aprovecho para darles gracias. Fue una bendición. De hecho, le decía a los hermanos que esta semana que mientras salgo a visitar a mi hijo y bueno, pues parte de poder lograr ese viaje tiene que ver con esa maravillosa, ese don que recibí de parte de la iglesia, así que estoy muy agradecido. Tengo al menos 4 preguntas que me hizo el pastor Herrera con relación al tema de la salvación digamos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y voy a comenzar con la primera. La primera, ¿hay diferencia en la manera en que fueron salvos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Hay 2 razones para entender claramente que la salvación es una y la misma. Y vamos a ir poco a poco. La primera tiene que ver con el decreto de elección o el decreto eterno antes de la fundación del mundo. ¿Por qué este punto es tan importante? Porque según Efesios capítulo 1, aquellos que van a ser redimidos, aquellos por los cuales, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante, Cristo sería cordero inmolado para salvación de ellos, fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Así que todos los que van a ser salvos, o todos los que serían salvos, fueron elegidos antes de la fundación del mundo, siendo un solo pueblo. Dicho eso, no puede haber una manera diferente de salvación. ¿Por qué? Porque el problema que lleva a Dios a tomar la decisión o a elegir de acuerdo a su verdad, el beneplácito y su voluntad, fue que en su presencia vería la caída de la humanidad. En otras palabras, cómo el pecado pasaría a todos los hombres, como se establece claramente en Romanos 5:12 en adelante. Siendo la condición del hombre una caída, sería imposible que fuera salvo, según se establece aún en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya plantea específicamente en los profetas que la razón que inhabilita al ser humano a poder responder, a tener ojos para ver, oídos para escuchar, una voluntad dispuesta a obedecer al Señor, tiene que ver con la condición del pecado. Así que si la condición del pecado posterior a la caída es la misma, no hay un medio diferente para la salvación de los hombres que no sea Jesucristo. En otras palabras, que si dividimos la Biblia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los santos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos han sido salvos por medio de la fe. Eso se establece claramente en Romanos capítulo 4, donde Pablo claramente asevera, expone, enseña que Abraham fue salvo por la fe, como lo serían aquellos santos del Nuevo Testamento que lo serían. El elemento común tanto de los santos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento es la fe en una persona. ¿En quién? En Jesucristo. En aquel que inmediatamente en la caída, en lo que algunos llaman ese evangelio condensado, protoevangelio, me refiero a Génesis capítulo 3, versículo 15,
aquella simiente de la mujer en la cual serían salvas muchas familias de la tierra, conforme a Génesis capítulo 12, versículo 3 al 7, lo cual es interpretado en el Nuevo Testamento como siendo todos aquellos que creerían, no habiendo entonces un pueblo con relación a raza o sangre. Muchas veces algunas de nuestras preguntas, aunque no nos damos cuenta, parten de premisas o suposiciones que pueden formar parte o en un momento dado formaron parte de nuestro concepto soteriológico por la escatología que teníamos. Porque claramente, por ejemplo, en el dispensacionalismo pretribulacionista se establece una clara distinción entre el pueblo de Israel como nación y la iglesia, lo que va a llevar posteriormente a otra de sus preguntas. ¿Es la iglesia un ente nuevo? ¿Son los santos del Nuevo Testamento diferentes a los santos del Antiguo Testamento? Pero antes de pasar esas otras preguntas, la salvación en el Nuevo Testamento descansa en el decreto de elección en una sola persona, donde una de las cartas, a mi juicio, más claras del Nuevo Testamento es la carta o la epístola a los Efesios, capítulo 1 al 3. Los primeros 3 capítulos obviamente colocan todo el andamiaje teológico, donde después se lleva la praxis o la práctica de esa doctrina. Capítulo 1, versículo 3 en adelante, Pablo empieza con una doxología dando gracias por ese decreto de salvación antes de la fundación del mundo, en la cual Dios le plació por el puro afecto de su voluntad salvar a muchos por medio de su Hijo Jesucristo, obviamente a través de ese sacrificio, esa expiación. Luego vamos al capítulo 2 y en ese capítulo 2 se establece que aunque en un momento dado dentro de los hombres, y aún podremos hablar en el plano bíblico de la escritura, habría una distinción con relación al pueblo judío y los gentiles, como se establece en Efesios capítulo 2, una barrera más humana que en términos del decreto de Dios, porque en el decreto de Dios serían salvas de todas las familias de la tierra, como se establece nuevamente en la interpretación que se le da al Nuevo Testamento de Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, así como se presenta en Génesis capítulo 17 con relación a la circuncisión. Ustedes verán que en Génesis capítulo 15, versículo 6, Pablo señala, o el Nuevo Testamento señala, que Abraham fue salvo porque le creyó a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. Pero cuando pasamos a Génesis capítulo 17, cuando se habla acerca de la circuncisión, allí se establece que independientemente Abraham y sus descendientes conforme a la carne, solo serían contados entre el pueblo única y exclusivamente los que se hallasen circuncidados. Esa circuncisión que se habla en Génesis capítulo 17 tiene que ver con la circuncisión del corazón, como Pablo presenta claramente en Romanos capítulo 2, versículos 27 al 28, donde dice que solamente el verdadero judío es aquel que tiene la circuncisión del corazón. O sea que era algo externo, la circuncisión, que tipificaba, que mostraba de antemano lo que ocurre en el corazón o lo que debe ocurrir en el corazón para que haya salvación. Así que en Efesios 2 ya se mostraba que aunque en un periodo de la soteriología o de ese periodo de la historia de la redención en la escritura, habría una distinción entre judíos y gentiles, esa barrera de separación sería quitada por medio de la obra de Jesucristo. Y Pablo pasa entonces al capítulo 3 a entrar con profundidad diciendo que había un misterio, que había algo que no estaba totalmente claro en el Antiguo Testamento, pero que ahora Dios lo había clarificado o ahora era entendido con claridad por los apóstoles. Y me refiero a Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6, donde Pablo entonces muestra que en ese decreto eterno del que él estuvo hablando en Efesios capítulo 1, ya habían sido incluidos los gentiles. Esto es importante porque en la doctrina dispensacionalista, pretribulacionista, se establece o se hace ver que Dios tiene un solo pueblo al que él tomó y al que Jesucristo vendría a salvar.
y que es por causa del rechazo de este pueblo, entiéndase el pueblo de Israel, a su propio Mesías. Esto es lo que lleva, según esta posición escatológica, a que entonces Dios abra una ventana, abra una puerta, se establezca un medio alterno para que en el proceso en el que Dios vuelve a tratar con su pueblo, los gentiles puedan ser salvos. En otras palabras, que en ese marco escatológico no se contemplaba la salvación de los gentiles, sino que la salvación de los gentiles viene a ser añadida o sucede por causa del rechazo a Israel. Eso presenta un problema teológico, como les hablaba en Efesios capítulo 1, o con relación al decreto eterno de salvación. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que en ese decreto eterno solo estaban contemplados los gentiles y tenemos un problema teológico, perdón, los judíos, tendríamos entonces un problema teológico. Si Dios solo escogió a los gentiles, entonces ¿cómo podrían ser salvos los gentiles que no fueron escogidos antes de la fundación del mundo? Hubo un cambio de plan, Dios renovó el plan, hizo algo en su pacto o en su decreto. No, Efesios capítulo 1 al 3 claramente establece, especialmente en el 3, que tanto judíos como gentiles en términos de la carne participarían del mismo pacto y de la misma promesa. Eso lo podemos ver específicamente en los versículos, me parece que el 6 o 7 del capítulo 3 de Efesios, donde ahí se establece una vez más que judíos y gentiles, creyentes, salvos en Cristo, quien sería su Salvador, ambos participarían una vez más de la misma promesa que habrá, no habiendo ningún tipo de distinción. La única distinción sería con relación al tiempo en el que dentro del plan de Dios, según en la historia de la redención, está el momento, como se habla en el Nuevo Testamento, en el que ese Mesías, esa simiente prometida en Génesis 3:15, ese rey prometido a David en 2 de Samuel capítulo 7, o mucho más atrás, ese profeta en Deuteronomio 18, que se le anunció a Moisés que vendría y que el pueblo escucharía. Según Jesucristo, tenía un momento en la historia en el que él iba a aparecer para cumplir con ese plan de salvación. De la misma manera, Dios tendría un momento en el que los gentiles serían llamados a salvación. Eso queda claro totalmente y principalmente en el libro de Deuteronomio, en lo que se llama el cántico profético de Moisés, que dicho sea de paso es la base de Romanos capítulo 10 y capítulo 11, donde Pablo va a establecer que el rechazo de los judíos o esa dureza de los judíos responde a el juicio de Dios sobre ellos, como había sido anticipado por Moisés y como luego fue también ratificado por Isaías en el capítulo 53, versículo 1, donde previamente se había aseverado quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, donde Isaías ya en el capítulo 53 hablaba de ese rechazo del pueblo de Israel. Sin embargo, ese rechazo de Israel en Deuteronomio capítulo 32, versículo 29, va a ser utilizado por Dios para entonces él provocar a ira al pueblo de Israel, como dando paso a una nación que no era su nación en términos de lo que se conocía en la revelación bíblica, si en el decreto de Dios. ¿Quiénes? Los gentiles. O sea que Deuteronomio capítulo 32, versículo 29 ya hablaba acerca de cómo Dios en un momento determinado, cuando llegara los postreros días, como se establece en el capítulo antes, en el Deuteronomio capítulo 31, Cristo aparecería, los judíos serían endurecidos, una gran parte de ellos, y Dios los provocaría a ira, dando paso a la salvación de los gentiles como algo que ya había sido contemplado según Efesios capítulo 3, antes de la fundación del mundo. Así que, por un lado, tenemos que la salvación es la misma para los santos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con relación al decreto eterno antes de la fundación del mundo, pero también siendo salvos de la misma manera, porque el problema de salvación de los santos en el Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento es el mismo. ¿Cuál? La dureza del corazón. O sea, si hacemos una distinción que la Biblia no hace, tendríamos que entonces responder a la pregunta
¿cómo podrían entonces ser salvos los santos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo podrían ser? ¿Por medio de las obras? Pues no podemos establecer las obras porque claramente el Nuevo Testamento dice que ni aún el líder principal del pueblo hebreo, entiéndase Abraham, en Romanos capítulo 4, fue salvo por las obras. Claramente se establece en la escritura y en Romanos capítulo 4 que la justificación de Abraham fue por la fe. Y Pablo mismo menciona, ¿esa justificación es solo para los judíos? No, la Biblia contesta, sería también para todos los que creerían como Abraham. De hecho, Pablo establece en Romanos capítulo 4 que la razón por la que Abraham fue justificado siendo incircunciso, y siendo incircunciso no del corazón, siendo estando en incircuncisión con relación a lo que se iba a llevar posteriormente a cabo en la carne como una señal en Génesis 17. Y la Biblia dice, allí mismo se interpreta en Romanos 4, que la razón por la que Dios declara a Abraham justificado solo por la fe era para dejar claro, testimonio de antemano, de que la misma manera en que Abraham sería padre de los judíos, él también sería padre de todos los gentiles que creerían. Entonces, la salvación siempre ha sido por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pregunta, respuesta, duda, aclaración. Pasamos a una segunda pregunta. Ustedes me dirán. Si hay alguno de los hermanos que tiene alguna consulta, aprovechemos ya y así Yo vamos avanzando. tengo Adelante. una consulta solo para quedar claro, ¿no? Solo para Sí, confirmar. Cuando sí, hablamos pasados por la fe, ¿se entiende que es por la fe en Jesucristo? sí, sí. Ah, ok. Sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento somos salvos por la fe. ¿Cuál es la distinción? Que los santos en el Antiguo Testamento eran salvos mirando hacia un futuro, hacia la promesa cumplida. Nosotros hoy somos salvos desde un punto de una promesa que ya fue cumplida. Pero el punto, si decimos antes de Cristo y después de Cristo, el medio de esa distinción es la fe en Cristo. Podemos dibujar una cruz y si ponemos una línea de tiempo y dividimos esa línea de tiempo y en el medio colocamos la cruz, o sea, Jesucristo y su obra redentora, los santos en el Antiguo Testamento miraron hacia la cruz para ser salvos, no porque tuvieran todos los detalles de lo que iba a ocurrir, sino creyendo en ese plan de salvación que claramente en la Escritura se va desarrollando de manera progresiva. Eso es uno de los detalles que también sería bueno tal vez aclarar ahora, que cuando nosotros estamos estudiando cualquier doctrina, por ejemplo, en el caso de la teología, cuando se atiende la soteriología, o sea, el tema de la salvación en la teología sistemática, como uno de las doctrinas que se estudian para poder elaborar el tema de la salvación, es necesario tener una comprensión completa de todo el consejo de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La realidad es que cuando comenzamos a leer en el libro de Génesis, somos expuestos inmediatamente a los resultados de la caída. O sea, las consecuencias del pecado de Adán, no solamente y de Eva, tienen consecuencias allí inmediatamente, sino que vemos que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de la simiente de la mujer y los hijos de la simiente de la serpiente. O sea, ya de antemano vemos dos grupos totalmente, uno que sería salvo por medio del Mesías y uno que no sería salvo. Vemos los resultados en Génesis capítulo 4, inmediatamente entre Abel y su hermano, Caín. Y tenemos entonces en el capítulo 6 cómo se establece que el problema del hombre era tal que va a llevar a Dios a traer el juicio. El deseo del hombre, el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces se empieza a desarrollar desde Génesis la necesidad de que de esa simiente que se habló en Génesis 3:15 viniese al mundo. Cuando a Abraham en el capítulo 12 se le habla de que en la simiente serían salvas todas las familias de la tierra o muchas familias de la tierra, porque no serían todas.
En el Nuevo Testamento, Pablo en Gálatas capítulo 3 interpreta para nosotros y nos dice que esa simiente no era el pueblo, o sea, como muchos interpretan, la genealogía o los descendientes de Abraham, sino que esa simiente era Cristo. Eso está claramente establecido en el Nuevo Testamento. Así que Cristo es el punto de salvación para los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Unos mirando los del Antiguo Testamento, creyendo en la promesa de Dios hacia un futuro, y los del Nuevo Testamento mirando hacia algo que ya fue realizado en Cristo Jesús, y que claro, todavía hay unos detalles de ese plan que están por consumarse, pero el centro es la fe para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Sí, Andrés quiere hacer una consulta. Adelante, Andrew. sí. Hola hermano, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tenía una consulta. Cuando se dice que se salvaban los del Antiguo Testamento mirando o esperando al Mesías, a Cristo, eso no es efectivamente solamente eso como en figura o en sombra, sino que para los que se salvaban tenía que ser una revelación clara de que efectivamente era el Cristo y que ese Cristo era específicamente este mismo Cristo que es narrado en el Nuevo Testamento, de los cuales hablan los apóstoles. Lo pregunto porque muchas veces, o yo he escuchado a otros hermanos que piensan que se salvaban, pero como no entendiendo bien quién era el Cristo o de qué manera iba a venir el Cristo. Y lo pregunto, por ejemplo, en el caso específico, como para acotar la pregunta o para que se pueda entender, en el caso específico de Abraham, cuando Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó, por ejemplo, Claro. específicamente ellos, en este caso Abraham, sabía que ese día del Mesías era en particular, porque la Biblia lo enseña, pero los otros aplicaba lo mismo, iba a ser tal cual en ese sentido, al menos de el entendimiento del Cristo que iban a tener. Obviamente la revelación de la escritura es progresiva. Nadie al principio tendría todo el conocimiento, pero es que nadie es salvo por tener todo el conocimiento. Volvemos a lo mismo, no podemos partir de premisas equivocadas. Cuando uno figura una pregunta, uno debe preguntarse de qué premisa, sobre qué base yo estoy partiendo. La salvación nunca ha requerido un conocimiento profundo de nada. Si fuera un conocimiento profundo, aún en el Nuevo Testamento muchas personas no serían salvas. Nadie viene a la fe por un conocimiento profundo de la persona del Mesías ni nada por el estilo. Pero usted mismo contesta la pregunta cuando señala lo que claramente Jesús aseveró en el Evangelio de Juan, que Abraham lo conoció y vio su día y se gozó. Significa que Abraham tenía cada detalle, tenía que Abraham saber exactamente cuándo iba a venir, en qué momento dado. No, eso no es lo que significa. Pero estaban claros, que es el punto central, que la salvación es en Dios. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque aunque sí hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Hijo, hablamos de Dios, no debemos terminar con un triteísmo. Es un solo Dios. Y el plan soteriológico envuelve las tres personas de la deidad. Cuando estamos en Efesios capítulo 1, claramente se ve el Padre, se ve al Hijo y el Espíritu Santo. El hecho que para efectos de nosotros se nos especifique o se nos deje algunos detalles de cómo el Hijo sería el mediador, cómo el Espíritu Santo sería el que obraría de manera eficaz en el corazón para llevarnos a salvación, pero no debemos olvidar que es un mismo Dios. Por ejemplo, en Jacob, en el libro de Génesis, a quien vio claramente fue a Jehová. Sin embargo, cuando ese mismo pasaje interpretado en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando Jesús está hablando con Natanael, le dice que quien estaba arriba en la escalera era él. ¿Hay una contradicción? No, porque es el mismo Dios. No significa que no hay tres personas en la deidad, pero en ocasiones en la escritura la distinción no es necesaria. Es el punto. Ellos no tenían que saber cada detalle de lo que vendría a ocurrir en el tiempo de Jesucristo.
Lo que sí estaban claros es desde un principio, porque eso es lo primero que se destaca en Génesis capítulo 3, versículo 15, que la única respuesta a la humanidad es aquel hombre que va a nacer de la simiente de la mujer. Punto. Y eso es totalmente claro, establecido, aclarado, el significado en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, como en Primera de Corintios capítulo 15, cuando se habla del segundo Adán. La única manera en que los hombres serían salvos sería por medio de ese segundo Adán. Y observe nuevamente, volviendo a la pregunta, que ese segundo Adán es el mismo Salvador de los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Cuando el autor de Hebreo en su carta, el capítulo 11, está hablando de los santos, en el capítulo 11 no hace ninguna distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con relación a la salvación. Solo señala que Jesucristo es el cumplimiento de ese plan del cual el Antiguo Testamento era sombra y tipificaba y mostraba, y que ahora ha tenido cumplimiento totalmente en la persona de Jesucristo. Así que ellos miraban, sí, como hacia una sombra, hacia el cumplimiento de algo que no tenían todos los detalles, pero una vez más, la salvación no radica en tener todos los detalles ni tampoco en una santificación completa y absoluta, porque si fuera por eso, ninguno seríamos salvos. No sé si está claro, pero Sí, únicamente lo preguntaba porque como sí. algunos piensan que, y eso era lo que yo quería aclarar, ¿qué pensaba usted de eso? Que algunos piensan que, por ejemplo, Moisés o todos los del Antiguo Testamento se salvaban como porque miraban las figuras o las sombras y se quedaban en eso, pero no que tenían como un conocimiento específico de que iba a venir uno en particular. Abraham lo Netamente era por eso. tenía, Moisés lo tenía. No es la promesa no se establece en el Nuevo Testamento el cumplimiento en el libro de los Hechos y en otros el cumplimiento de Deuteronomio 18. No es en Deuteronomio 18 donde el propio Moisés le dice al pueblo, oye, estamos hablando de los primeros libros de la Biblia, donde Moisés le dice al pueblo, me parece, si no estoy equivocado, no sé si es Deuteronomio 18, si no lo busco, donde Moisés le va a decir al pueblo que Dios enviará un profeta y que ese profeta el pueblo escuchará. Y ese profeta que el pueblo iba a escuchar, el Nuevo Testamento claramente establece que es la persona de Jesucristo. O sea, yo creo, para hacerlo más claro, que debemos tener mucho cuidado con las distinciones que a veces escuchamos, con toda honestidad, porque vienen de suposiciones y de programas soteriológicos que se formulan por una escatología primero. Es la escatología la que da paso a, se desarrolla antes que su soteriología. Porque el Nuevo Testamento, todo lo que conocemos de Cristo, todo está basado en el Antiguo Testamento, hermanos. No tendríamos Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. ¿Qué más evidencia de que lo que necesitamos estaba en el Antiguo Testamento cuando nuestra teología nuevo testamentaria está completamente fundamentada en el Antiguo Testamento? Eso es irrefutable. Yes. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Aprovechemos. ¿No? Sigamos entonces al otro punto, hermano mío. Bueno, la segunda pregunta que tenía o que se me hizo fue, ¿los santos del Antiguo Testamento tienen parte en el reino de Dios prometido por el Señor Jesucristo o es exclusivo de los santos del Nuevo Testamento? Ve, aquí de nuevo está, y yo lo entiendo, esa distinción o separación que una vez más la aprendimos todos de alguna manera, no tanto necesariamente por nuestro estudio en la escritura, sino pues por lo que fuimos enseñados en el dispensacionalismo, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Esa distinción es hecha y es conocida o creída por la mayoría de la iglesia, pero déjeme decirle que si hubiésemos nacido en otro momento de la historia, para que estén conscientes, eso no hubiese sido de esa manera. O sea que hay cosas lamentablemente que las tomamos como naturales, como normales, porque en el tiempo en el que vivimos forman parte de lo que la gente ha aceptado, de lo que la gente no cuestiona, las personas no cuestionan, pero eso no era así en el pasado.
Así que muchas veces nuestra teología no es formulada realmente o llegamos a ella por nuestro estudio de la Escritura, sino por lo que alguien en una predicación en la iglesia en la que estamos escuchamos. Y esta pregunta nuevamente supone el que hay una distinción entre los santos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con relación a la salvación. Habiendo contestado la primera, honestamente la segunda, pues no es válida. O sea, pero vamos a contestarla. Con relación al reino, si hablamos del reino y vamos a ver el reino en el marco escatológico de, aún en el dispensacionalismo, de lo que es el reino milenial, sea 1000 años o sea un periodo largo de tiempo, y el estado eterno, porque aún se distingue en el dispensacionalismo pretribulacionista el milenio del estado eterno. No es lo mismo. Yo creo que, pues, entiendo que ustedes lo deben conocer. La segunda venida de Jesucristo en ese marco o en esa visión escatológica da paso a los 1000 años, y luego de los 1000 años entonces hay otro juicio que da paso al estado eterno. ¿Por qué voy a esa gráfica? Porque debemos distinguir esos dos aspectos. El aspecto del periodo del reino, porque también se hace en el amilenialismo o el posmilenialismo. En el amilenialismo o en el posmilenialismo se entiende que la iglesia ya está viviendo ese periodo del reino, pero también se entiende que esa consumación del reino no ha llegado, porque la consumación del reino o ese estado eterno, esas glorias venideras solo acontecerán luego de la segunda venida de Jesucristo. O sea, que es la segunda venida de Jesucristo la que da paso a la consumación del reino, de ese estado eterno. Así que desde el punto de vista de si los santos en el Antiguo Testamento participan del reino milenial, si fuera del reino milenial, no participan en la tierra. Apocalipsis los ve a ellos debajo del trono de Dios, y se quiere ver en Apocalipsis capítulo 6, claman allí, aunque alguien podría pensar que solamente son aquellos que han salido de la gran tribulación, pero claramente los santos del Antiguo Testamento están vivos, están en la presencia de Dios. Una de las cosas por las que sabemos claramente es porque en un momento dado los saduceos trataron de mofarse o cuestionar la doctrina de la resurrección directamente a Jesucristo, ya que lo habían hecho con los fariseos, y Jesucristo obviamente creía en la resurrección. Y cuando recuerdan aquel momento dado en que los saduceos le dicen, bueno, este hombre tenía, o esta mujer tenía un marido y este marido murió y la tomó el otro y el otro, bueno, y en el reino, ¿cuál de ellos va a ser su marido? Y finalmente Jesús contestó lo que contestó, pero también contestó con relación a los santos del Antiguo Testamento, que él no era Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, ellos están vivos en la presencia de Dios. Efesios también lo establece. Dice que los santos, aún espiritualmente, ya reinan con Cristo en los lugares celestiales. O sea que los que mueren no están esperando, yo sé que esta no es la pregunta, pero no están esperando en algún lugar a ser levantados, en el sentido de que estén en un periodo de transición o un estado de paz, que no sé, ahí de alguna pausa, van directamente a la presencia de Dios. Lo que esperan o aguardan es el cuerpo glorificado luego de la segunda venida de Jesucristo. Así que si hablamos del milenio, del reino, dentro del periodo milenial, y en mi caso como milenialista o un postmilenialista, que comprendemos el milenio como ese periodo luego de la muerte de Jesucristo, donde ese evangelio debe ser predicado a todas las naciones y donde Dios va rescatando, salvando, llamando eficazmente por medio del evangelio del Espíritu Santo a todos los que han de ser salvos antes de la segunda venida de Jesucristo, porque después no hay salvación. Entonces, los que murieron no participan, pero si hablamos del reino consumado, del reino posterior a la segunda venida de Jesucristo, entonces sí, porque esa es la contestación. Esa segunda pregunta sería básicamente la pregunta de los tesalonicenses, o la inquietud de los tesalonicenses en Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 en adelante. Pablo, nosotros estamos aquí, pero los que murieron disfrutarán, o sea, y Pablo les va a contestar, no, ustedes no van a preceder a los que ya murieron en Cristo, porque cuando Él regrese ellos vienen con Él.
O sea que claramente se establece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, que los santos del Antiguo Testamento regresan con Cristo para disfrutar del estado eterno, del reino consumado. Sí que habría que hacer esa distinción del reino. Apocalipsis 19 se habla de la consumación de las bodas y del establecimiento del periodo milenial o del milenio. En este periodo, los santos del Antiguo Testamento no están aquí. Pero la Escritura dice que cuando Cristo regrese nuevamente, por citar algo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, ellos vendrán con Cristo, o sea, ellos van a participar. De hecho, Pablo les dice, ellos son los primeros en recibir el cuerpo glorificado. Entonces sí, ellos van a participar. ¿Dudas, preguntas? No sé si he aclarado o lo he hecho más confuso. Adelante, si hay alguno que tenga alguna consulta, adelante. Aclarar algo. Clarificar algo. ¿Podríamos nosotros pensar que, Sí. podríamos decir que los santos del Antiguo Testamento están en el cielo, gobernando juntamente con el Señor? La realidad es que en el Nuevo Testamento se coloca a los santos con el Señor y obviamente están sentados en los lugares celestiales. Jesús mismo le dijo a sus apóstoles que ellos estarían con él juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es claramente en el Nuevo Testamento. Tenemos muchos momentos. Tenemos el momento específicamente de la transfiguración. Allí se presenta Moisés y Elías. Y se presentan antes de la segunda venida de Jesucristo. No están en algún lugar transitorio o durmiendo, como algunos colocan, ¿no? Interpretaban durmiendo, como que, bueno, pues ahí se queda el cuerpo y están en el alma o el espíritu, está en alguna faceta de descanso hasta que llegue la segunda venida de Jesucristo. Entonces ellos se levantan y vienen a conciencia. No, eso es cuando habló del rico, la parábola del rico y Lázaro, claramente se establece. Que cada uno está con sus facultades. El rico claramente sabe que tiene hermanos y que están perdidos. Y clama porque, bueno, si no me pueden traer agua, yo no puedo cambiar mi estado, al menos alguien vaya y predíquele a mis hermanos. No están muertos. Cada uno va a sus respectivos lugares eternos y solamente hay 2 lugares eternos según la Escritura. Querer ir más allá y establecer exactamente dónde están, cómo están, pues yo no sé cómo, ¿verdad? No me gusta especular. Sí sé que los creyentes van a morar a la presencia del Señor. Eso es claro. De hecho, aún en la Escritura, durante el periodo milenial, cuando uno está en Apocalipsis capítulo 20, no solamente los vemos clamando en el capítulo 6, sino que dice que los santos del Antiguo Testamento, los que creyeron, aunque algunos tratan de limitarlo únicamente a los salvos de entre la gran tribulación, pero es que Apocalipsis los ve de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Y no representan solamente a los que están siendo perseguidos en la tribulación, representa a todos los santos. Están vivos. Dice que están con él, que ya participaron de la primera resurrección y que solo aguardan. Si hay una primera resurrección, hay una segunda. Y sé que hay personas que niegan la segunda resurrección, como por ejemplo los preteristas completos, como ustedes tuvieron en un momento a uno de ellos, y ellos niegan la resurrección corporal, lo que es un problema teológico grande. Yo creo que ellos mismos saben ni lo que hablan y perdonen que me hable de esa manera por una sencilla razón. Si hay un distintivo, miren lo que voy a decir, si hay un distintivo teológico del cristianismo con relación a otros sistemas filosóficos o creencias en religiones comparadas, es que la salvación en el cristianismo es una salvación completa. O sea, cuando Dios salva, Dios no salva como en las religiones de Oriente, un alma, un espíritu que se va a fundir en el nirvana o en el Brahma. No pasa a ser uno con el todo en ese sentido de dejar de ser. Ese hombre sea un aspecto dual o una tricotomía, un ser tripartito, espiritual mi cuerpo, ese cuerpo
aguarda la resurrección. Nuestros hermanos creían en la resurrección corporal, en el estado eterno. Claramente, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que ellos esperaban y aguardaban ese cuerpo glorificado como el que lo tuvo Jesucristo. Y claro está, Jesucristo no necesitaba cuerpo en un sentido, Él es Dios. En términos soteriológicos, el cuerpo es necesario para la obra de redención. Por eso en Primera de Juan se establece que aquel que no cree que Jesús ha venido en carne es el anticristo. Porque el cuerpo era necesario en la obra de la redención. Pero dentro de esa obra de redención se habla entonces del aspecto del cuerpo. Y esos santos aguardan en Apocalipsis, aún en el capítulo 20, ese momento dado de lo que se llama esa resurrección general, donde unos serán levantados a vida eterna y otros serán levantados a condenación eterna, en términos de participar ante el juicio del gran trono blanco. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Aprovechen. El reino. Sí. Parece que no. Entonces, sigamos la otra. Sigamos la otra, hermano. La pregunta número 3 dice, hay versículos que enseñan que personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, David, pertenecen a la iglesia que vino a edificar el Señor Jesucristo. O sea, debo entender por la pregunta que si los santos del Antiguo Testamento pertenecen a la iglesia del Señor. Aquí hay otro problema y nuevamente tiene que ver por ese sistema. Lamentable, se lo digo con todo corazón. Cuando yo escribí el libro La mitología del rapto secreto, no abundé y espero en algún momento dado poder abundar sobre todos los problemas teológicos que trae esta posición, que no es una posición con toda honestidad escatológica. Te dirán, está loco, ¿cómo que no es una posición escatológica? El dispensacionalismo surge en la era de la Ilustración, en el tiempo en que se empieza a cuestionar la escritura, el high criticism, la alta crítica, porque entendían que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento no había chocaba, había problemas, no armonizaba, no era congruente, no era consistente, no había correlación. Por eso es que se hacen las dispensaciones y no nos dicen, no son dispensaciones de salvación, no, es la manera de poder entender, es un sistema interpretativo donde te tienes que poner los lentes de dispensación para poder entender cada parte de la escritura, porque si la unes con la otra chocan. O sea que hay choques en la escritura. Es un sistema interpretativo y dentro de ese sistema interpretativo entonces se establece esa visión escatológica que hace una clara distinción entre los santos del Antiguo Testamento, entiéndase el pueblo de Israel, y los gentiles. Pero ¿hace la Biblia esa separación? Solo la hace desde el plano de la secuencia y de la lectura, de claramente el choque entre judíos y gentiles y la historia de Israel y Canaán y todo lo que sucede. Claramente hay una distinción en términos del pueblo que ha recibido la revelación y que ha sido llamado a obedecer al pacto, y aquellas naciones que no habían sido llamados todavía, no formaban parte del pueblo del pacto, y hay una distinción en ese sentido. No con relación al pacto o al decreto eterno, porque los gentiles que serían salvos ya fueron colocados en ese decreto eterno, solo que en su momento dado, esa puerta amplia vendría. Esto es fácil de contestar de esta manera, creo. Dependiendo con toda honestidad que usted le pregunten, pueden tener mi respuesta. Pero yo trato de que mis respuestas vengan de la escritura y que de verdad tengan base. Yo considero que somos llamados a tener fe, pero mi fe también es razón. Es con cabeza, con razón. Entonces, cuando yo hice el estudio para ver de dónde sale este tema de que la iglesia es un concepto nuevo, con toda honestidad, eso es un disparate. Les voy a explicar por qué.
Porque la palabra eclesia griega ya estaba en el Antiguo Testamento y ellos la conocían. Es la palabra o es el término griego que se utiliza en la traducción de la Septuaginta para cambiar la palabra hebrea asamblea y congregación. ¿Por qué hay iglesias que se llaman asambleas de Dios? Es igual a iglesia de Dios. Porque hay unas que se llaman congregación tal. La palabra asamblea y congregación, que representa aquellos llamados y reunidos convocados por Dios, es exactamente el mismo término iglesia, no hay ninguna distinción. De hecho, si mi mente no me falla, en la Septuaginta la palabra eclesia aparece 72 a 73 veces. Esa es la razón, y creo que en un momento dado ya les había hablado sobre esto, de por qué cuando en Mateo capítulo 16 se establece o se habla, se menciona por primera vez la palabra iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesia, ninguno de los discípulos o apóstoles le preguntó: oye, Señor, ¿de qué habla? Explícanos qué es la iglesia. No sabemos. Nadie preguntó. Y nadie preguntó porque todos conocían, hermanos. De hecho, esto crea un problema, y el problema lo crea ese sistema. Esto ha llevado a que la iglesia crea de dos maneras tradicionalmente: en una teología de reemplazo o en una continuidad donde la iglesia es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Eso es lo que yo creo. Hay cristianos que creen que Dios rechazó a Israel literalmente, o sea que él sí tenía a Israel, pero cuando Israel rechaza, como ellos le llaman, la oferta del reino que viene a dar Jesucristo, por su rechazo, Dios los saca del panorama y ahora Dios escoge un nuevo pueblo que es la iglesia. Y muchos de ellos, por ejemplo, van a utilizar Mateo capítulo 21, la parábola de los labradores malvados, para establecer que la parábola de los labradores malvados dice que él se arrendaría o arrendaría su viña a otro pueblo o a otras personas, y que esas otras personas son la iglesia. La realidad es que en teología bíblica, que me gusta mucho la teología bíblica, a diferencia de la teología sistemática, un día podemos hablar, no es que la teología sistemática sea mal, pero la teología bíblica pone su atención en el hilo conductor que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, viendo esa secuencia y ese orden, y no separando aspectos o doctrinas que necesariamente no hay una secuencia ni están relacionados a los aspectos históricos o salvíficos, sino a pasajes específicos que interpretamos y vamos uniendo para construir la interpretación de una doctrina. En la teología bíblica claramente se ve que ese remanente que fue profetizado, que sería salvo, especialmente los profetas, cuando llegara el Mesías, ese pueblo es la iglesia, donde el Antiguo Testamento profetizó que sería un remanente, nunca profetizó que serían todos, y que el Antiguo Testamento, debo decirlo porque esto muchos lo obvian, no sé si son ignorantes, lo ignoran, o no les conviene a su sistema y lo echan afuera, que serían deshonestos en todo caso. Yo puedo probarle a cualquiera que desde el primer profeta mayor, Isaías, hasta el último, Dios siempre habló de la salvación de los gentiles. De hecho, Isaías es uno de los más contundentes con relación a la salvación de los gentiles. Pablo lo usa en Romanos capítulo 10. ¿Cómo termina Pablo Romanos capítulo 10? Déjenme hacerle un pequeño detalle aquí. Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero entonces se pregunta, si la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿por qué el pueblo de Israel no ha venido a la fe? ¿No han oído? Y Pablo va a contestar claramente que por todos lados ha salido la palabra de Dios. Por todos lados ha salido la palabra de Dios. Y dice que lo que le ha pasado a Israel es lo que ya había profetizado el profeta Isaías. Y luego va a llegar al momento en que va a hacer la asociación en el versículo 19 con Deuteronomio 32:29. Romanos 10:19 tiene en consideración
la referencia de Moisés a Deuteronomio 32:29, donde Pablo le está diciendo a las personas o le está contestando a la iglesia que el endurecimiento o el que no todos los judíos respondieran era parte de lo que ya se había establecido en el Antiguo Testamento, que no todos iban a responder, que sería un grupo, pero que a ese grupo le serían añadidos ¿quiénes? Los gentiles. ¿Y cómo termina Pablo en Romanos capítulo 10? Termina citando Isaías capítulo 63. 63 o 65, creo que es 63. Déjame abrir mi Biblia porque todo es de mente y de mente la mente falla. 65.1. Sí, ahí está. 65:1 y 2. Gracias. 65:1 y 2. ¿Y qué se establece en 65:1 y 2? Pues nuevamente el fallo o el endurecimiento. Me rebelé, le hablé todo el día, un pueblo duro, un pueblo que no entiende. Sin embargo, entonces muestra cómo los gentiles abrazarían la fe del evangelio. Entonces, si los gentiles estaban en el evangelio, estaban en la promesa, ¿cómo alguien puede llegar al Nuevo Testamento y decir que la iglesia es un concepto nuevo? Que los gentiles fueron añadidos. Si todo el Antiguo Testamento habla de la salvación de los gentiles. No hay gentiles salvos en masa, pero el hecho de que no estén salvos en masa es como le explicaba. Dios determinó, por las razones que él no explica, el momento particular, llegado el Mesías, en el cual. Esa es la conclusión de Romanos 11 y por eso Pablo dice, wow, ¿quién podría imaginarse ese plan? Miren cómo Pablo termina en Romanos 11 diciendo, dice, ninguno de nosotros jamás pensó que Dios tendría misericordia de Israel por mucho tiempo mientras dejaría en oscuridad o en ceguera a muchas naciones o gentiles para luego pasar por juicio a Israel y tener misericordia de los gentiles. Así termina el capítulo 11. Diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién conoció este plan? Así que los gentiles ya estaban incluidos. No podemos hablar en el Nuevo Testamento de los gentiles como una entidad nueva. No es una entidad nueva. Es el cumplimiento de aquel pueblo que fue profetizado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y que viene a la fe, al cual se le añadirían gentiles. ¿Ustedes pueden ver algún autor en el Nuevo Testamento que crea que era parte de un pueblo diferente? Mire, un testimonio para darle prueba. A mí me gusta hablar con evidencia y si es posible que sean categóricas, irrefutables, innegables. Cuando Pablo es juzgado, especialmente al final del libro de los Hechos, y Pablo da el testimonio no solamente ante el Sanedrín, ante los judíos, sino ante el tribuno Lucias y ante Félix. Pablo nunca habla del camino de la fe como una fe nueva. Nunca. Son los judíos los que hablaban de aquello como algo nuevo. Pablo dice, no, yo estoy viviendo el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. Eso es innegable. La defensa de Pablo ante el Sanedrín, ante el tribuno, cuando le pregunta, dime, ¿por qué estos hombres te quieren matar? Ante Félix, ante Drusila, es porque creo en los profetas. Que Pablo está diciendo como que él cree en los profetas. Bueno, él cree que lo que ellos están viviendo es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento señaló. No es exactamente eso lo que hace o lo que dice Pedro en Primera de Pedro. No es Pedro en Primera de Pedro quien asevera que ellos estaban viviendo aquello que los profetas profetizaron, pero que era para nosotros. Me refiero a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, no hay tal división.
honestamente no existe tal división. Esa división está en ese sistema escatológico. Ellos son los que hacen una división. Pablo no ve una división. De hecho, Hechos 15. Hechos 15. ¿Qué es Hechos 15? El concilio. ¿Qué hacemos con los gentiles? Bernabé y Pablo van a ser cuestionados porque ustedes le predican a los gentiles. ¿Cómo que los gentiles tienen parte en el reino? Y dice la escritura en Génesis 15 que hubo una gran discusión sobre este punto. Claro, mayormente porque debían judaizarse, circuncidarse y guardar la ley, hacerse judíos. Yo no sé si lo puedan entender. Lo que los fariseos están pidiendo en Hechos 15 es que si los gentiles van a ser salvos, debe ser como siempre, se deben judaizar. O sea, no hay salvación fuera de ser judío. Pero lo que el concilio va a entender es que Amós 9, fíjense, voy de nuevo al Antiguo Testamento, que en Amós capítulo 9 ya Dios había profetizado la salvación de los gentiles por medio del tabernáculo que él mismo proveería. ¿Y quién es ese tabernáculo? En Hechos capítulo 15. Cristo. Cristo. Así que no hay tal división. La iglesia es el cumplimiento de ese remanente del Antiguo Testamento en el cual serían añadidos gentiles que también creerían por la fe. Eso es Gálatas capítulo 3 cuando termina. Somos un solo pueblo, judíos y gentiles. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos los que han creído en la fe en Cristo somos un solo pueblo. Pasamos a otra pregunta, duda, aclaración. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo les digo lo que yo creo. Ustedes me preguntan y yo les contesto. Te dirá, pastor. Gracias, hermano. Preguntas. La cuarta. ¿En qué sentido Juan el Bautista es menor que el más pequeño en el reino de los cielos? Muy buena pregunta. ¿Implica este versículo que Juan no entró en el reino de Dios? El concepto del reino es abarcador porque, de nuevo, abarca, por un lado, nuestra comprensión dentro del aspecto soteriológico. O sea, estar en el reino, ser parte del reino, es sinónimo de salvación. Pero también hablamos de ese aspecto del reino en el sentido de aquella parte dentro de la tierra o del plano terrenal, de aquellas bendiciones o cosas que serían logradas por medio del Mesías. Así que si hablamos de Juan del Bautista, estamos hablando, que es importante, de alguien que fue profetizado nuevamente en el Antiguo Testamento. Me refiero a Isaías 40, versículo 3, y a Malaquías capítulo 3 y a Malaquías capítulo 4, porque Juan el Bautista es el cumplimiento de Isaías 40 y de Malaquías 3 y 4. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista y por qué es tan importante? Bueno, pues si lo ven en una carrera de relevo donde Juan el Bautista representa el último profeta que entrega el batón a aquel que va a consumar la carrera y va a cumplir el nuevo pacto, que es Jesucristo. Entonces representa la transición del Antiguo Testamento, del antiguo pacto mosaico, al nuevo pacto, que es consumado en la sangre de Jesucristo. Es en ese sentido que Juan es, digamos, inferior, no en un sentido de inferioridad, porque no hay inferioridad, porque no hay, la salvación nunca se basa en justicia. Si clamamos por justicia, estamos condenados. Porque cuando entramos al terreno de lo que es justo de justicia, estamos hablando de lo que merecemos. Y lo que merecemos bíblicamente es la muerte. Así que no hay un aspecto soteriológico de personas más salvas que otras, pero desde el punto de vista de la historia de la redención y del momento que se estaba viviendo, Juan el Bautista era el último profeta de ese Antiguo Testamento o de ese pacto mosaico que presagiaba que era sombra de aquello que habría de venir. Como se expone, no hay un libro mejor que el libro de Hebreos.
Pero entra el reino, pues claro, porque es que todo el concepto del reino abarca el aspecto de la salvación independientemente del momento en el reino en que nos ubiquemos en términos de la tierra, sea del milenio, el estado consumado, pero principalmente tiene que ver con la salvación. Miren dónde se ve de manera clara. Voy a ponerlo de nuevo. Vamos a un pasaje claro. Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, Jesús trae a colación el banquete o la boda, tanto la cena, el concepto de una cena con Abraham y el concepto de bodas en el Antiguo Testamento están relacionados al nuevo pacto, a aquello que acontecería cuando el Mesías viniese. Y allí se establece con toda claridad que Jesús le va a decir que muchos judíos quedarían fuera y no se sentarían en la mesa con Abraham. Sin embargo, muchos gentiles se sentarían en la mesa. Sí, allí de nuevo están los gentiles. Y está el concepto del reino. O sea, entrar en el reino allí no tiene que ver con un aspecto del milenio, reino consumado, sino que sentarse en la mesa con Abraham es participar de la salvación. Súper bueno. Hay algo, hermanos, si tengo un minutito, que no los quiero confundir ni nada, solo los quiero dejar con esto, que las cosas a veces no son tan sencillas como parecen en términos soteriológicos. Con relación al nuevo nacimiento que estaba implícito en muchas de las preguntas, o sea, como en la primera, los santos en el Antiguo Testamento son salvos de la misma manera que en el Nuevo Testamento por la regeneración. El tema de la regeneración es un tema que a mi juicio, estoy hablando a mi juicio, yo llevo ya desde los 22 años como pastor, llevo ya unos años, recién me acabo de terminar mi grado y en ese periodo en lo que he ido, ¿verdad? En mi tiempo devocional, de estudios, tanto personal como académico, hay muchas cosas que se van clarificando, que voy a conociendo posteriormente. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo con relación a estudiar el tema de la escatología fue el poderme percatar de que el aspecto de la regeneración tiene no menos de 3 aspectos, aunque todos el segundo y el tercero partan del primero. Y me voy a explicar. Cuando hablamos de la regeneración, lo que debe acontecer en el corazón para que haya salvación, creo que muchos deben entender lo que estoy hablando, cómo Dios cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Se puede hablar de la regeneración de manera general y primaria, nuevamente como esa obra de Dios directa al corazón, en el cual Él lo cambia, lo habilita para que ese corazón ahora con nuevos afectos tenga ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad para poder responder. Sin embargo, dentro del marco soteriológico a través de la revelación progresiva de la Escritura, el concepto de regeneración, de nuevo nacimiento, de resurrección, también está ligado a un momento específico en el que Dios intervendría para salvar a Israel. Entiéndase, por ejemplo, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 36 discute el aspecto de la regeneración, del nuevo nacimiento, de ese obrar de Dios en el corazón para salvación de un pueblo, de un remanente, y luego en el capítulo 37 se nos presenta el Valle de los Huesos Secos, hablando de ese momento en el que Dios iba a resucitar una parte del pueblo. Dicho sea de paso, ese es el aspecto que Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27 entiende que no ha acontecido y no está contradiciendo el autor de Hebreos, que claramente de Hebreos capítulo 7 está diciendo que Jesús es fiador de un nuevo pacto. Y claramente establece que Jesús cumplió el nuevo pacto. Sin embargo, Pablo no ve cumplido el nuevo pacto en Romanos capítulo 10, versículo 27. ¿Por qué 25 y 26 todavía él no lo ve? Bueno, porque Pablo está apuntando, está señalando un momento específico en el que Israel
sería salvo dentro del periodo de tribulación, y eso no había acontecido. Por eso Pablo dice, Dios no ha terminado con ellos, porque cuando llegue este momento especial, Dios va a tener misericordia de una parte del pueblo en medio de la tribulación. Pero en tercer lugar, hablamos del aspecto también de la regeneración, entiéndase la regeneración también, que implica la transformación corporal, como lo podemos ver en Romanos capítulo 8. Pablo reconoce que los creyentes han sido salvos, que ya no están bajo la ira de Dios, claramente en Romanos capítulo 8, pero en ese mismo capítulo 8, en el que comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Posteriormente entonces habla de que así como la tierra gime aguardando la manifestación de los hijos de Dios, de esa misma manera los creyentes aguardan ese momento dado, y entonces está hablando de ese obrar de Dios en lo que va a ser el cuerpo glorificado o la resurrección luego de la segunda venida. Claro, ese segundo aspecto y el tercero que hablé, tanto el tercero, corporal, la resurrección corporal, como el segundo, el momento en que Dios libraría, salvaría una parte del pueblo de Israel. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, los 144,000 redimidos dentro de la tribulación, están debajo o están ligados al aspecto soteriológico. Alguien dirá, pero el cuerpo, sí, porque somos salvos ya en Cristo, fuimos justificados, apartados completamente para Dios. Pero nuevamente, la salvación en el Nuevo Testamento que Dios habla, que se expone en el Nuevo Testamento, incluye el estado eterno. Y no es en el estado eterno en el cielo, porque los santos ya están en el cielo. ¿Qué resurrección necesitan? O sea, si alguien les dice que en 1 Corintios 15 estaban aguardando la resurrección, ¿qué resurrección aguardan? Si es espiritual y no es física como ellos alegan, porque los santos ya están resucitados, están en la presencia de Dios. Apocalipsis 20 dice que ellos participaron ya de la primera resurrección. Ellos no están durmiendo, ellos están vivos. Pero aguardaban el momento de la resurrección corporal, la cual se negaba especialmente dentro de los griegos. Muchos de los griegos no lo veían de esa manera, y bueno, solo hay que mirar los saduceos, que su teología básicamente con relación a ello es doctrina helenista, doctrina platónica. Entonces, pues concluyen lo mismo: el muerto al hoyo, el vivo al retoño. O sea, aquí lo único que hay es comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, pastor, no sé si hay alguna otra pregunta, hay algo que aclarar. Espero no haberlos confundido. No, no, Ay, para Señor. nada. Para nada, nos ayuda muchísimo. Tal vez otra pregunta podría ser el hecho de Sí, el actuar del Espíritu Santo. ¿Había alguna diferencia entre los santos del Antiguo con en el Nuevo? Si acaso esa era es una muy buena corporal. pregunta, pastor, muy buena pregunta. Con relación a lo que ya hemos hablado, no hay diferencia en términos soteriológicos. La condición del hombre desde la caída es la misma, y se requiere el mismo acto de Dios, intervención en el corazón. O sea, en ese sentido no hay ninguna. Y tampoco hay ningún cambio con relación a quién lleva o ejecuta esa obra eficaz, el Espíritu Santo. Ningún hombre puede ser salvo por sí mismo, así que el Espíritu Santo tiene que obrar. El hecho de que esto no esté explicado claramente en el Antiguo Testamento no significa que sea algo nuevo del Nuevo Testamento. Todo lo contrario, el Nuevo Testamento ahora nos está clarificando cómo fueron salvos entonces los santos. O aún los profetas nos están diciendo cómo fueron salvos aquellos que creían en Dios. Por ejemplo, a veces no pensamos, por un ejemplo, si a Ezequiel, nosotros que ahora estamos estudiando Ezequiel, si a Ezequiel se le dice en el capítulo 12 que la razón por la que el pueblo no lo puede escuchar, que se le ha dicho desde el principio, es porque tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha. Eso no fue lo mismo que Dios le dijo a Isaías cuando lo llamó en Isaías capítulo 6. A mí me parece que es exactamente lo mismo. Y no es exactamente eso lo mismo que
aparece en Jeremías, porque en Jeremías vuelve a aparecer exactamente lo mismo. En Me parece que los salmos Jeremías, también. si alguien luego quiere buscarlo, en Jeremías estaría en el capítulo 5, versículo 21. O sea que Jeremías 5, 21, Isaías 6 y Ezequiel 12 hablan exactamente de lo mismo. El pueblo no puede venir a la fe. ¿Por qué? Porque tiene ojos y no ve, porque tiene oídos y no escucha, porque tiene una voluntad que es esclava del pecado, como se establece en el Nuevo Testamento. Esa es la razón. Entonces el Espíritu Santo es el único capaz de obrar, es Dios el único que puede obrar ahí para salvación. Ahora, si una vez el Espíritu Santo obra en el corazón y el Espíritu Santo viene a ser, como Pablo dice, no sé, usando una de las palabras griegas de Pablo en Romanos 8, oikonomos, él viene a ser morada, él viene a ser habitación, él viene a vivir dentro del creyente. El hecho de que el Nuevo Testamento lo coloque de esa manera no necesariamente implica que el Espíritu Santo va y viene, aunque ese es el concepto que se entiende, se tiene. O sea que la plenitud del Espíritu, como se habla en el Nuevo Testamento, ese regalo, ese momento que, por ejemplo, Pedro anuncia que se ha cumplido Joel 2, el día de Pentecostés, en Hechos 2, habla de un momento claro en que los creyentes no solamente son salvos por el Espíritu, sino que ahora el Espíritu Santo viene a ser morada constantemente. Eso no significa que los santos en el Antiguo Testamento no fueran salvos por el Espíritu, ni que el Espíritu Santo cuidara de ellos, pero ciertamente no se entiende o no se ve en el Antiguo Testamento esa morada permanente del Espíritu Santo en los santos, sino hasta el momento en que Jesucristo cumple el nuevo pacto. Porque ese sería, por así decirlo, una de las promesas, uno de los regalos, una de las bendiciones que heredarían los santos por causa de Jesucristo. Como se dijo en Isaías, que el mismo espíritu que obraría en el Mesías vendría a ser el espíritu que pasaría a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido sí podríamos establecer una distinción de que en el Nuevo Testamento al menos claramente se muestra que los santos, los verdaderos creyentes, tienen el Espíritu. De hecho, no tener el Espíritu es ser sinónimo de no ser un creyente. Eso es lo que Pablo establece en Romanos capítulo 8. Correcto. Los que tienen el Espíritu son de Dios y los que no lo tienen no son de Dios. Y la Escritura dice, Dios no da el Espíritu por medida. O sea, nadie tiene una parte del Espíritu o sea, el Espíritu Santo no es incompleto en nosotros. Jesús dijo que recibiréis la promesa. Pero en el Antiguo Testamento la salvación es por el Espíritu, pero no se muestra o no hay base para señalar esa permanencia del Espíritu Santo completamente. Ahora, dicho sea de paso, vuelvo y clarifico, eso no significa que el factor perseverancia en ellos no se deba precisamente a que Dios los guarda. Pero hasta antes de Dios derramar su espíritu, Dios guardado siempre a los suyos porque Él vela por su pueblo. Volvemos a lo mismo, no tiene que ver. O sea, el Espíritu Santo entra en función desde el punto de vista soteriológico para mostrar que es la persona en la deidad que viene a obrar en el corazón. Pero Dios en el Antiguo Testamento era quien directamente cuidaba de su pueblo. Y especialmente de los suyos, de los que Él había llamado a salvación, de los que le pertenecían. Gracias, hermano. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muy bueno, muy bueno. Yo tengo una Adelante, pregunta. hermano. Para afirmar lo último que dijo respecto al Espíritu Santo en ellos, entonces ahí cuadraría lo que dice 1 de Pedro 10, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo indicaba eso, es porque se entiende, entiendo yo, que lo tenían para poder haber hecho esa diligencia, porque entiendo que el Adán no va a entender absolutamente nada de las cosas espirituales de Dios.
Claro, pero estamos hablando desde el aspecto de la inspiración. Lo que está diciendo Primera de Pedro no es que el Espíritu Santo tendría que estar permanentemente en el creyente. Lo único que se está diciendo, y no se puede estirar las cosas más allá, es simple y sencillamente que aquellos que profetizaban de parte de Dios, profetizaban por medio del Espíritu. Eso significa que tenían el Espíritu todo el tiempo, que el Espíritu Santo obraba de manera permanente, de la misma manera que en el Nuevo Testamento. Pues yo no podría ser categórico ahí con toda honestidad. El Nuevo Testamento es el que da paso para entender que en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, aquellos que eran salvos, no tenían lo que la iglesia en el momento dado, esa asamblea, esa congregación en Cristo va a tener como parte de esa herencia, de esas bendiciones que acarrea la obra de Cristo. Serían guardados por el Espíritu Santo. Ciertamente el profeta profetizaba por el Espíritu Santo. Las escrituras son divinamente inspiradas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los que hablaron fueron guiados por el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo residía permanentemente en ellos como en el Nuevo Testamento se asevera. Pues no, porque claramente Jesús cuando está con sus discípulos les dice, mire, ustedes no entienden la bendición de que yo me vaya y él venga, el Consolador. Significa que el Consolador no había intervenido, no estaba interviniendo en todo. No apareció el Consolador en el bautismo de Jesús. No fue el Consolador o el Espíritu Santo quien guió a Jesucristo al desierto para ser tentado. Nadie niega la obra del Espíritu Santo, pero claramente el propio Jesús, en 3 capítulos que forman parte solo del Evangelio de Juan, los capítulos más importantes con relación a la neumatología son Juan 14, 15 y 16. El 17 es la oración. Son 4 capítulos que ninguno de los otros evangelios tiene porque esos capítulos se centran en los momentos finales de la enseñanza de Jesús directamente a sus apóstoles. Y es desde el capítulo 14 de Juan donde Jesús claramente comienza a decirle a sus discípulos que conviene que él se vaya para que él envíe al Consolador. Y les dice, es interesante, él ha estado con ustedes, él ha estado, pero estará en ustedes. Él ha estado entre ustedes, pero él estará dentro, haciendo una clara distinción de lo que estoy diciendo, de que eran guardados por el Espíritu Santo, lo que sabían y lo que podían hacer era por el Espíritu, pero el Espíritu no había venido a pasar a ser oikónomos morada en el creyente. Eso es parte de las bendiciones del nuevo pacto, del distintivo del nuevo pacto. Entonces, disculpe. Sí, Entonces, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, yo escucho. Sí, Ah, ya, perfecto. Sí, entonces, referente a lo mismo, entonces sí Sí. podríamos decir que para que el profeta profetizara, sí o sí Dios debía estar haciendo una obra en él. Entonces, Sí, sí nos indicaría claramente que estos obviamente eran distintos en su naturaleza, o Dios había hecho una nueva naturaleza en ellos para que estuvieran capacitados para efectivamente profetizar y obrar. O sea, en eso no hay duda, según lo que le entendí, si es que lo entendí bien. totalmente de acuerdo. O sea, el Espíritu Santo, Dios siempre ha estado obrando desde Génesis. El Espíritu Santo está presente en la creación desde un principio. Lo que estamos hablando particularmente del momento en que proféticamente se anunció que el Espíritu Santo vendría no a actuar fuera, vendría a morar dentro del creyente. O sea, cuando escuchamos a David, inspirado por el Espíritu Santo, David habla como no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ningún creyente en el Nuevo Testamento dice, Señor, que tu Espíritu Santo no se vaya, porque el Espíritu Santo no se va ni aun cuando pecamos.
El creyente que está cometiendo adulterio, el Espíritu Santo no sale del cuerpo para irse en lo que él termina el adulterio y regresar. El Espíritu Santo está presente todo el tiempo. Siempre ha estado presente. No estamos hablando si ha actuado o no en el Antiguo Testamento. Siempre ha actuado. Pero el Nuevo Testamento, y Jesús mismo lo dijo, que era necesario que viniera el Consolador, el Paracletos, uno de la misma naturaleza. Entonces, Jesús está diciendo que eso no va a ocurrir si Él se va. ¿Eso significa que el Espíritu Santo no estaba activo, no estaba presente, no estaba obrando? No, eso no es lo que estamos diciendo. No. ¿Cómo es esa gracia especial del creyente en este tiempo? Yo no puedo explicarlo, yo solamente puedo hacer el señalamiento de que la Escritura sí asevera, sí muestra que la residencia o la permanencia del Espíritu Santo con relación a la llegada de Jesús y del nuevo pacto fue profetizado y que Jesús mismo anunció que era necesario que el Espíritu Santo viniera. Entrar en más detalle y tratar de ver cómo eran las calles y de oro, si eran, qué medida tienen, si tenían faros, ahí yo donde la Biblia llega yo paro porque es especular. Pero sí la Biblia hace esa distinción, la hace, punto, la hace, no la podemos negar. Elías quiere hacer una consulta. Sí, lo que pasa, hermano, es que nosotros estábamos estudiando Hebreos 11, estábamos Sí. estudiando para los testimonios de fe de los antiguos y como que empezamos a ahondar en este tema para ver si había alguna diferencia con nosotros, digamos, en cuanto a la fe, a la forma de Sí. salvarse y todo eso. Y una de las dudas que en lo personal tengo Sí. es que en los últimos versículos de Hebreos 11, en el 39 y en el 40, cuando dice, refiriéndose a los testimonios de fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso prometido que no recibieron? O esta diferencia que tendrían, no, bueno, que no sería diferencia porque dice aparte de Bueno, está nosotros, contestado en Hebreos 11, claro. porque dice que Abraham salía no buscando una ciudad física, sino una eterna, y que se le prometieron cosas que aunque él las creyó y vivió por ella, no las recibió, porque no eran necesariamente cosas físicas. El propio capítulo habla de ello. Si uno se centra solamente en ese versículo, podría uno especular, pero claramente asevera que todos ellos creyeron y se les dieron promesas que no necesariamente en su tiempo las vivieron. Y lo que está diciendo con ello es que lo que está el autor de Hebreos diciendo es que la promesa de Dios era mucho más grande que una, o sea, la realización del plan de Dios va mucho más de una expectativa humana, temporal, de un lugar, de una tierra. Y en un sentido dice que Abraham lo comprendió, Claro, porque no buscaba era una ciudad física. ¿Y por qué dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros? Porque ellos son parte del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento era sombra. Ya no vivimos en la sombra y que tienes que interpretar Hebreos 11 a la luz de Hebreos. Nunca se interpreta un pasaje fuera del contexto de la carta. El contexto de la carta es mostrar que ahora llegamos al tiempo de que lo que era sombra ya no es sombra. Ellos vivieron en la sombra y aún así creyeron. Pero ya nosotros no vivimos en la sombra. Nosotros vivimos en el tiempo donde esa promesa, donde eso que era sombra se ha consumado. En ese sentido, nosotros les aventajamos. No caminamos con velo. Vale, muchas gracias. Ok,